en este computador. Ujú. Súper, Jimé. Y lo que yo de pronto te pediría, Jimé, es si en algún momento se entrecorta, no tengo problema en volver a repetir. Entonces tú, las veces que sea necesario, por favor me dices y trataré de hablar un poco más despacio, precisamente para evitar que haya, si hay algún cortecito, pues quizá podamos mantener el hilo de la conversación, ¿te parece? Me parece, gracias. No, a ti, gracias. Y gracias por todo ese soporte. Mira allí que definitivamente eres la técnico en sistemas, eso se nota, así que gracias por ese trabajo. Vale, gracias. Entonces, bueno, un saludo muy cordial para todas, para todos en esta mañana, que nos encontramos aquí, luego de, yo sé que muchas y muchos de ustedes han estado haciendo ya oración, entonces la idea, y me presento quizá para los que no nos tenemos todavía presente, mi nombre es Mauricio Bueno, yo quiero en esta mañana acompañar en este espacio desde una lógica de la teología, es decir, hacer una reflexión teológica sobre algún tema en particular. Eso significa que ni es la última palabra lo que voy a decir, no es palabra absoluta, y también significa que la idea es que podamos tener un conversatorio. ¿Qué significa un conversatorio? Significa la posibilidad de tener intervenciones, escribir en el chat, quizá levantar la mano. Para ello les propongo que ojalá en la medida que vayamos adelantando el proceso de los temas que vamos tocando, si alguien se anima, puede ir colocando en el chat preguntas, comentarios, cualquier elemento que surja de su propia reflexión. Como les digo, mi intención en ninguna medida es ser la última palabra en ninguno de estos temas. Lo que yo trato de traer son temas propios de la tradición judeocristiana, católica, romana, y cómo esto hoy en día nos pueden servir para tener algunas preguntas pertinentes como creyentes. Entonces, dicho esto, un poco el tema que vamos a abordar en el día de hoy es hacernos preguntas sobre la entrega en la experiencia de fe cristiana. Acabamos de pasar las fiestas de Navidad, de fin de año, y acabamos también de pasar una fecha muy particular en algunas regiones muy fuerte, que es el tema de la visita de los Reyes Magos. Todo un relato que nos recuerda cómo después del nacimiento de Jesús aparecen distintos personajes. Unos de ellos son estos tres sujetos que parece que vienen desde muy lejos y vienen a traer algo a Dios. ¿Qué es lo que me parece interesante y ojalá que nos sirva para reflexionar en este momento? Es por tradición, por las fechas de fin de año, solemos hacernos esos propósitos, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer este año? ¿Por dónde voy a hacer? ¿Qué voy a implementar en este año? Y normalmente a Dios como que hay una serie de peticiones, ¿no? Como muchas de las veces continuando la carta del niño Dios que hacen los niños de peticiones. Y yo creo que la invitación es a que también incluyamos en este inicio de año un poco la lógica de los Reyes Magos. ¿Y eso qué significa? Que no solamente nos preguntemos lo que le voy a pedir a Dios, sino que nos preguntemos qué estoy dispuesto, dispuesta a hacer por Dios este año. Miren que desde allí surge la pregunta o la palabra de la entrega. ¿Qué estoy dispuesto a entregar, dispuesta a entregarle a Dios este año? Acogiendo la experiencia de los Reyes Magos, que ellos no llegan a pedir nada ante el Hijo de Dios, ante el Creador, sino que llegan a traerle cosas, cada uno en su medida. Claro, conocemos por el texto que se dice que se trae mirra, oro, incienso. Entonces la pregunta que quisiera dejar así como muy amplia para iniciar es, bueno, preguntémonos en esta mañana y en este inicio de año, ¿qué estamos dispuestos a entregar o a hacer por Dios en este inicio de 2026? Entonces, siguiente, por favor, Jimé. Siguiente slide. Gracias. La agenda para poder desarrollar esta pregunta que les propongo son tres puntos muy sencillos. En primer lugar, cómo reconocer la visita de los Reyes Magos como un signo de reconocimiento de Dios y posterior entrega. El orden de los factores va a ser importante. Primero, reconozco cómo Dios ha actuado en mi vida y en segundo lugar, respondo a esa presencia. El segundo punto es cómo plantearnos la entrega como una acción de Dios en la medida en que nosotros entregamos, soltamos.
estamos asemejando una dinámica propia del Dios de Jesús. Y en tercer lugar, cómo estos elementos podemos llevarlos a la vida cristiana, ¿no? O sea, porque a veces sí, sí, claro, eso es cierto, eso lo decimos en la fe, pero ¿y eso cómo lo vivo en la vida cotidiana? Un poco la agenda que les propongo para esta mañana. Eh, un elemento que normalmente recordamos en estos espacios, que me parece importante, no olvidemos que nuestra fe, nuestra construcción de fe, tiene tres elementos que soportan todo lo que nosotros creemos. Pues les comparto, en este momento yo estoy acá donde una tía, unos tíos muy queridos, que son mis padrinos de bautismo, y anoche precisamente hablábamos de esas experiencias de fe que a veces como que uno le generan preguntas, ¿no? Como es que hay una persona que hace oración y aparece escarcha, por allá hay otros sitios, hay unas personas que hacen oración y el cielo da, no sé, el sol da vuelticas. Yo digo, son expresiones bastante complejas. ¿Y ahí qué podemos decir? Yo creo que ayuda mucho recordar estos tres elementos. Nuestra fe se estructura en tres elementos: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. ¿Qué significa eso? Todo lo que nosotros creemos aparece o en la escritura, después está meditado, tramitado por nuestra tradición, 2000 años de tradición, y el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El magisterio son todos los documentos que el Vaticano, el Papa, emite para toda la feligresía. De hecho, al finalizar de la charla, yo les voy a proponer una oración que el Papa León ha planteado ahorita a inicios de enero para el inicio de la Jornada de la Juventud. Entonces, ese es el magisterio de la iglesia, es esos llamados que aquellos que lideran nuestra experiencia religiosa nos están haciendo. Todas las encíclicas, todos los llamados que hizo, por ejemplo, Francisco, cuando, por ejemplo, llega a Colombia, y ahora que estamos escuchando con mucha fuerza de León, por ejemplo, en torno a la paz. Un llamado permanente a decirle a los corazones de los humanos que estamos llamados, invitados a construir la paz más que otro tipo de acciones. Muy bien, entonces el primer elemento que quisiera que recordáramos, y en esa medida le invito a una persona que por favor pueda abrir su micrófono y recordarnos este texto donde se narra propiamente la visita de los Reyes Magos. Entonces, si alguien tiene allí la disponibilidad, se lo agradecemos mucho. Si quieres te leo. Por Primero, la favor. visita a los Reyes Magos como signos de reconocimiento y entrega. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, aquí está la... Ay, Dios mío, me fue. Mauricio, ya, espérate. Bueno, Aquí hay una, es que se me sale la manchita roja como en la mitad. Ay, Dios, ahora se me va. Jesús nació en Belén de Judea en Gracias. días del rey de Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que aparecerá a mi pueblo, que apacentará a mi pueblo Israel. Siguiente slide, Jimmy, que sigue el mismo texto, por favor. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2, del 1 al 2. Muchas gracias, Jimmy.
Este texto lo hemos escuchado seguramente muchas veces y estoy seguro que también lo escuchamos recientemente en todos los periodos de la Natividad. Pero quisiera que aquí hiciéramos un pequeño zoom respecto a lo que vivieron los Reyes Magos. En esa medida, Jimé, te quisiera pedir el favor que retrocediéramos una diapositiva, por favor, y tomáramos en cuenta allí tres elementos que me parecen muy relevantes. Primero, miren, los Reyes Magos se nos narra, nos cuenta la narración del Evangelio, que vieron algo, ¿no? O sea, ellos ven algo, reconocen que está pasando algo y se encaminan detrás de esa estrella. ¿Qué es lo que ellos ven? Ellos ven una estrella y van detrás de esa estrella. Allí uno ve estos dos elementos que me parecen fundamentales en nuestra experiencia de fe. Primero, la pregunta yo he visto en mi vida cotidiana por dónde es que Dios aparece con mayor claridad, casi como una estrella. Es decir, ¿a qué espacios me refiero? No, es que yo a veces voy a una Eucaristía y eso me parece estupendo. Claro que sí, pero ¿qué pasa en la vida ordinaria? En el trabajo, mientras estoy en las cosas del hogar, en mis tiempos de relación con la familia. ¿Dónde veo tópicos de mi vida donde veo la presencia de Dios? Porque eso fue lo que hicieron los Reyes Magos, estar a los signos de la vida, del cielo en este caso, y allí encontraron una estrella. Segundo, se encaminan. Y miren qué interesante, este van a ser de los pocos personajes que se acercan a Dios, que se acercan a Jesús, que es el Cristo, se acercan a Él no para pedirle. O sea, esta gente no es como que dijeron, ay, a ser el Hijo de Dios. Vamos a pedirle cositas porque a todos nos hace falta algo. No, estos personajes lo que deciden es, vamos a qué? A adorarle, a presentarle esto. Ese es el caso de los Reyes Magos. En contraposición, el texto nos presenta la actitud de Herodes. Miren qué fue lo que hizo Herodes, iniciando el segundo párrafo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Claro, el Herodes es aquí presentado como un sujeto que evidentemente no estaba esperando la llegada del Mesías y todo lo contrario, le generaba era cierta envidia porque iba caramba, si yo soy el rey y van a ser otro, que es el rey, o sea, es el hijo de Dios, pues este me va a quitar a mí el trono. Entonces se turba, siente angustia. Él no sale a adorarlo, él no sale a presentarle nada. Lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Siente temor porque este Dios le va a quitar lo que él sabe que realmente está teñido por muchos errores, como lo eran estos reinados muy afincados en la violencia, por ejemplo. Entonces, aquí, en este primer elemento, me parece, tienen dos actitudes ante una misma experiencia. Se revela que Dios está haciéndose presente en un espacio y por un lado los reyes se movilizan para adorarle y de otro lado Herodes se moviliza pero turbado, ¿no? Y todos sabemos después la historia. Este Herodes lo que va a hacer es mandar a matar a todos los niños, que es lo que entendemos que es la muerte de los inocentes, de los santos inocentes. Entonces, eso me parece interesante porque nos retorna a nuestra pregunta y es, ¿qué estoy dispuesto a hacer por Dios este año? Y lo primero es, venga, estoy dispuesto a buscarlo, segura que quiero buscarlo donde Él se revele. Miren que Dios suele revelarse donde los seres humanos no lo buscan. Eso fue lo que nos mostró Jesús. Jesús nace ¿dónde? En un pueblito chiquito y ni siquiera en el pueblo, a las afueras del pueblo. La gente esperaba que el Hijo de Dios naciera en un lugar divino y en un palacio y termina naciendo en un potrero, por allá entre vacas, burros y demás. Y de hecho, los pastores, los primeros que genuinamente llegan a adorarle son los pastores. Es decir, otros sin tierra, otros maltratados por la historia. Esos son los primeros que llegan, ya después llegan los reyes. Pero quedémonos hasta ahí. Tercer elemento que quisiera reconocer en esta propuesta. Los Reyes Magos ven un signo, se movilizan para ir a adorarle. ¿Y qué es lo que los mueve en su corazón? Esto que está un poquito allí en negrilla, en la 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta línea. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
Eso nos lo recordaba el Papa Francisco permanentemente. La experiencia de fe está teñida por la alegría. Nosotros, a pesar de las dificultades, que históricamente siempre han sido muchas, o sea, es que en este momento estamos viviendo el peor momento de la humanidad. No, no es cierto. O sea, la humanidad ha tenido momentos peores que este. Estamos viviendo un momento de crisis, seguramente, sí, de mucho dolor, sí, para muchos seres humanos. Hermanas y hermanos nuestros están sufriendo muchísimo, pero no es el peor. La humanidad siempre ha tenido momentos muy difíciles. Y a pesar de eso, los Reyes Magos se regocijan y se llenan de gozo porque descubren que Dios está presente en la historia, a pesar de toda la cizaña que también hay. Y eso nos recuerda las parábolas de Jesús, ¿no? ¿Qué hacemos con la cizaña? Le preguntan al maestro, ¿la arrancamos? Y el maestro dice, no, no arranquen la cizaña, porque si arrancan la cizaña, corren el riesgo también de arrancar el trigo. Y entonces, ¿qué hacemos? Déjenlos crecer, que el día de la siega, yo, que soy el maestro, que fue el que lo sembré, yo separaré el trigo de la cizaña la echaré al fuego y el trigo lo guardaré y lo utilizaré para cosas más grandes. Miren que acá hay una experiencia de confianza en Dios. Se regocijan porque saben que Dios está allí. Y por último, primero, descubren la presencia de Dios. Segundo, lo siguen. Tercero, lo siguen con alegría y gozo. Y cuarto, le ofrecen presentes. Ahí es el punto que quisiéramos un poco reflexionar. ¿Cómo estoy dispuesto este año a ofrecerle algo a Dios? ¿Qué le quiero ofrecer? Y yo creo que acá la mirra, el oro y el incienso no son solamente cosas materiales. Ah, no, entonces voy a llevarle algo. Sí, sí, voy a apoyar. Estupendo, pero ¿qué tal si buscamos esos oros, esas mirras y esos inciensos de cosas profundas? Es decir, miren, yo tengo en mi carácter una tendencia a ser autoritario. Este año le voy a ofrecer a Dios mi regalo y es que voy a bajar ese autoritarismo. No, es que yo en mi carácter tengo una tendencia a ser demasiado, quiero que todo se haga a mi manera, o quiero que todo, sí, tal, como todo se hace a mi manera, quiero que se haga rápido ya. Eh, y a veces paso por encima de otras personas que tienen otros ritmos. Bueno, este año le voy a entregar. ¿Qué tal si le entregamos esos dolores más profundos? Tengo un odio, tengo un resentimiento con un familiar, con un amigo, porque me hicieron algo y es verdad, sufrí ese dolor y vengo cargando esa pena tantos años. Este año quiero asumir la actitud de los Reyes Magos y entregarle con alegría y gozo eso que vive mi corazón. Bueno, ese es el planteamiento de qué tal si nos hacemos esa pregunta. Pero ¿cómo poder hacerlo esto de una manera más concreta en lo cotidiano? Vayamos avanzando. Entonces, el siguiente slide, por favor. La entrega como acción de Dios. Este punto me parece muy relevante poder dejarlo claro. ¿Por qué queremos, por qué es importante no solo pedirle a Dios, sino entregarle? Primero, porque es la actitud fundamental de Dios. El Dios de Jesucristo no es un Dios que ha venido al mundo para juzgar. Antes que haya venido para juzgar, el Dios de Jesucristo, el que Él nos mostró, es que su Dios, que el Dios Padre, lo que busca es entregarse a la creación. Lo que Dios quiere es que el hombre viva y viva en plenitud. ¿Qué nos trae Jesús? La vida y la vida en plenitud. Ese es el mayor don. Miren que de entrada hay muchísimo por lo cual agradecer. Ninguno de los que estamos hoy acá pagó o ha hecho algo para merecer que hoy estemos vivos. Tantas cosas que pasan en el mundo y Dios quiere que sigamos vivos. Nos sigue regalando el don de la vida en medio de enfermedades, de crisis, de dificultades, es verdad. Pero muchas de esas enfermedades, crisis y dificultades también son resultado de nuestras elecciones. No, pues es que yo elegí esto y me casé con este, tuve estos hijos, tomé unas decisiones y ahora estoy acá asumiendo la responsabilidad de lo que hago. Pero fundamentalmente Dios se nos ha entregado y se entrega tanto Dios a su creación que nos entregó a su Hijo, Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Mostrarnos el rostro del Padre. Amó tanto, dice San Pablo, amó tanto Dios al mundo que nos envió en su Hijo la salvación. Ese es el acto fundamental de Dios Padre, crear. Recordemos el credo.
creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es decir, lo que hace Dios es darse como una fuente que se derrama permanentemente. Y qué interesante que nosotros podamos reconocer cómo es que esa fuente se está derramando. Segundo, esto ya lo he dicho, pero qué importante volverlo a recordar. ¿Qué es la fe? La fe no es crear en lo que no se ve. No, fe es la respuesta del ser humano a la entrega de Dios. Miren que cuando decimos esta persona tiene fe, ¿qué queremos decir? Nuestra tradición nos dice y nos invita a tener presente que en la iglesia se reconoce que hay alguien con fe, por ejemplo, los santos, las santas, son seres humanos que han descubierto cómo Dios estaba presente en la historia y cómo después de reconocer esa presencia, ellos responden a la presencia de Dios. Ignacio de Loyola, ustedes saben que mucho de esto está dentro del marco de la espiritualidad ignaciana. Un poco de mi reflexión está muy marcada, evidentemente, por toda la espiritualidad ignaciana. Ignacio de Loyola, en el Principio y Fundamento, que es un texto que él escribe, él define que el ser humano es una criatura creada propiamente para alabar, servir y hacer reverencia a Dios y con esto salvar su alma. ¿Qué significa? Que primero alabo, hago reverencia y sirvo, es decir, descubro cómo Dios está en el mundo y le sirvo a ese Dios. ¿Y qué será servirle a Dios? Cumplir los mandamientos. No, eso es lo de menos. Aquí qué es lo importante es servirle a Dios, hacer lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Ama a sus criaturas. Entonces, ¿qué es la fe? Es la respuesta en amor del hombre a la presencia de Dios. Y Dios nos dice, ¿amen a quién? Amemos solo a los buenos, amemos solo a los que nos hacen bien, porque los que nos han hecho mal, no, a esos no. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, lo que Jesús dijo permanentemente es, amen a sus enemigos, amen a los que les hacen daño, amen a los que están complejos. Ay, pero Dios, ¿por qué voy a amarlo si Él no se merece mi amor? Pues por lo mismo, porque no se lo merece, porque tenemos que cambiarlo y tenemos que ayudar a salvar esa alma. Amar no es ser alcahueta. Ojo con eso, porque Jesús no fue alcahueta. Acá quien le fue diciendo lo suyo, pero a todos los amó. A todos nos ama. Es más, yo creo que si Dios Padre nos juzgara en este momento por lo que hemos hecho, pues muy poquitos se salvarían, porque todos tenemos dificultades, pecados, retos, pero aún así Dios nos ama. Entonces, primero, Dios nos entrega en su creación. Segundo, nosotros lo que hacemos es responder por medio de nuestra fe a la entrega de ese amor. Entonces, surge la pregunta evidente, tercera pregunta del slide, ¿cómo me entrego a Dios en la vida diaria? Ok, entonces la pregunta no será, ¿qué tienen que hacer los otros? Ojo con eso, que en eso Jesús era espectacular. ¿Recuerdan cuando por allí los zebedeos se le acercan a Jesús? Y, bueno, de hecho era la mamá de los zebedeos. Y le dice como, oiga, señor, bueno, mentiras, quiero recordar es el momento en que Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué va a pasar con este? Refiriéndose a Juan. Y Jesús le dice, a ver, hermano, si yo quiero que este se quede y me espere hasta que yo regrese, ese es mi problema. Usted sígame, tome su cruz y sígame. A veces estamos preocupados de, y Señor, y Dios cómo va a castigar a esos que hacen cosas malas. Yo creo que Dios nos dice, mira, o sea, déjeme a mí ser Dios, usted tome su cruz y sígame. ¿Cómo me entrego a Dios en la vida cotidiana? Esa es una pregunta importantísima. ¿Cómo es que yo hago y voy a hacer este año para responder en amor a la entrega de Dios? Siguiente, por favor. No olvidemos que si hay comentarios, que si hay preguntas, todas son bienvenidas. Reitero, la propuesta que yo les hago de lectura y de reflexión no pretende ser la última palabra, pretende ser una reflexión, abrir preguntas y la respuesta surgirá de cada uno de los corazones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir esa entrega de Dios en la vida cotidiana? Yo les planteo tres elementos que me parece fundamental, que surgen de la tradición de la iglesia. En primer lugar, búsqueda de Dios. Yo creo que ustedes me han escuchado mucho y lo seguiré insistiendo. El, nosotros tenemos que pasar de ser cristianos de teoría a ser los cristianos de la práctica. ¿A qué me refiero con cristianos de la teoría? Cristianos que se saben cosas de Dios, que saben afirmaciones de Dios, pero que en la práctica pues, no se compadece con eso que acaba de afirmar. ¿Qué significa ser un cristiano de teoría?
pues esos cristianos que muchas veces somos, todos, yo también, creo que todos hemos sido en algún momento una personas que con esas facetas, que sabemos cosas de Dios, ¿no? Dios, ¿quién es? Dios es amor, Dios nos creó, y yo le pido a Dios que me ayude y que cuide a las personas que hagan. Eso está bien, pero creo que ese es el nivel del joven rico, ¿se acuerdan? El joven rico que se acerca y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y el otro le dice, yo ya hice eso. Perfecto. ¿Y ahora qué sigue? Vaya, venda todo lo que tiene y sígame. El otro no pudo hacer eso. La pregunta es eso, ¿cómo podemos reconocer esos llamados que nos está haciendo Dios? Y miren que los llamados de Dios normalmente son a soltar. ¿Qué es lo que dice al joven rico? Suelte sus seguridades. Quizás no se está haciendo referencia solamente al dinero. ¿Dónde usted tiene sus seguridades? A veces yo me aferro tanto a la ley, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Y parece que mi esperanza y mi fe está puesta en la ley. Eso es más judío que cristiano. Jesús nos dice, sí, la ley es importante, pero la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Caramba. Entonces, primer elemento, ¿cómo vivir la fe de entrega en la vida cotidiana? Primero, reconociendo dónde se me revela Dios. ¿Cómo pasamos de afirmaciones de Dios, de catecismo? Dios es mi Padre, Jesús es el que nos salva y el Espíritu Santo el que nos mueve. Eso es cierto. Pero ¿usted lo ha vivido realmente? ¿Usted cómo lo ha experimentado? Yo siempre les animo, en familia, ¿qué diferencia hay que diga el papá solamente o la mamá? Vamos a misa, siéntese, escucha al cura, no se duerma, no juegue, decimos a los niños, y salimos y ya. Otra cosa es contarle, sentarnos una tarde, antes así le evadimos las pantallas que son tan complejas hoy en día, y le contamos a nuestros hijos, nietos, mire, experiencia de Dios, que Dios me cuida. ¿Por qué? Porque una vez me pasó esto, esto y esto, y yo sentí que Dios me cuidó. Yo siento que Dios es amor porque yo me he sentido amado por Dios en esto y en esto. Yo siento que Dios es perdón. ¿Por qué? Porque yo metí la pata aquí y Dios me perdonó. Miren que es poder reconocer en nuestra experiencia concreta cómo se revela Dios, dónde está Dios. Poder reconocer, mire, yo soy muy frágil y esto no lo podía hacer. Le entregué esto a Dios y ahora sigo con la fragilidad, pero ahora me anima la fe de que Dios me acompaña y estoy ayudándome. Él me ayuda a vencer estos retos que tengo. Primer elemento, búsqueda de Dios. Segundo elemento, después de buscarlo en mi vida cotidiana, ¿cómo lograr esas respuestas a Dios? Y yo creo que hay tres verbos que me parece importante compartir. Uno, movilizarnos. Si seguimos haciendo si seguimos haciendo lo mismo todos los años, eso lo hemos escuchado con muchos autores, pues tendremos el mismo resultado. Si hago lo mismo, tengo el mismo resultado. Y después a veces me pregunto, ¿pero por qué las cosas no cambian? Pues porque tú sigues haciendo lo mismo. Entonces recuerdo una vez una persona que tenía un reto muy grande con el consumo de alcohol. Que yo no sé qué hacer. Y bueno, entonces uno de los temas y de los retos que tenía era que cada vez que salía de la oficina, pues al lado había una licorera, se compraba una botella de qué sé yo, algo y se iba para la casa tomándosela y pues claro, llegaba ebrio. Pues yo no sé cómo hacer para cambiar y llevo tantos años y nada. Yo decía, pues quizás lo primero que tengo que hacer es cambiar de camino, hermano. Porque si usted todos los días pasa por la misma esquina y en esa esquina usted se detiene a hacer lo mismo, pues difícilmente eso va a cambiar. Pues cambie de camino. No, eso no quiere decir que por otras rutas no haya licoreras, pero por lo menos cambia el hábito que tiene ya constituido. ¿Cómo hacemos en ocasiones para movilizarnos? Es cambiando cosas. Cambiemos cosas de nuestra vida. Reconozcamos qué es lo que tenemos que movilizar. Los Reyes Magos se movilizan, dejan sus lugares seguros y se van detrás de una estrella a buscar el lugar donde Dios se está revelando. ¿Qué será el lugar que yo tengo que dejar este año para movilizarme al lugar donde Dios se está revelando? Cada uno, distintas experiencias. Segundo, entonces, salir propiamente de mis lugares habituales, rutinas, pensamientos cotidianos. De personas que a veces escucho, yo soy un poco como pesimista, ¿no? Ese ejemplo también lo he puesto mucho acá. Digo, hay personas que tienen tres quejas para cada idea, ¿no? O sea, no han dicho una idea y ya tiene tres quejas. Mire, por esto no se debe hacer. Y son personas que tienen quejas para todo. Y está bien ser crítico. ¿Y cómo dejo de ser tan crítico? Pues cambiemos los hábitos. Propuestas, hoy no me voy a quejar, a pesar de que la cosa esté terrible. Entonces, a pesar de que las madrugadas sean una delicia, bendito sea mi Dios que nos da oportunidad de madrugar. Y qué bueno verlo.
día de otra manera, ver las cosas y movernos a ello. No solo esperar que venga Dios y me lleve allá, sino que soy yo el que empiezo a dar los pasos. Y por último, entregar, ofrendar. Este me parece uno de los elementos más profundos de nuestra experiencia de fe en nuestra tradición. ¿Qué tal si dedicamos muchas oraciones no a pedir, sino a ofrendar? ¿Eso qué significa? Pues no sé, estoy viviendo un problema de una enfermedad muy compleja en mi vida o en un familiar. Y pues evidentemente, ¿qué hacemos cuando tenemos una dificultad? Pues le pedimos a Dios que sane a nuestro ser querido, que nos apoye. Pero ¿qué tal si cambio la oración y digo, Señor, ¿sabe qué? Te entrego esta enfermedad que tengo. Te la entrego, te la entrego. Ya me cansé yo de cargarla, he pedido, he tratado de dejarla de lado, nada que puedo, te la entrego. Y hacer esto constantemente. Señor, te entrego esto. Te entrego inclusive aquellas cosas de las cuales no nos sentimos orgullosas y orgullosos. En la vida ordinaria todos tenemos fragilidades de las cuales no nos sentimos orgullosos. La mentira, ahí tenemos los 7 pecados capitales. Ahí podemos escoger en cuál de esos se nos expresa el pecado de la vida ordinaria. ¿Qué tal si dejamos de esconderlo debajo de la mesa y decir que, ay, Dios, yo quiero cambiar esto y a punta de esfuerzo personal y se lo empiezo a entregar a Dios? Mire, Señor, a mí me cuesta un montón. Se lo entrego, Señor. Primero es un acto de humildad profundo, de poder decirle a Dios, sí, Señor, soy un pecador. Mira, es esto. Y no me digo mentiras. No es que yo sea orgulloso. No, 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 no. Lo que pasa es que a mí me gusta que la verdad, ¿no? A todo mundo le gusta la verdad. Decir la verdad es importante. Cumplir la ley es importante. Pero oigan, ¿usted no cree que hay un tema de orgullo detrás? No, 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 no. Esos son los demás. ¿Qué importancia de cuando yo busco y reconozco a Dios, reconozco mi fragilidad? ¿Qué hace la luz? Por eso las alusiones en el Evangelio a la presencialidad, porque nos permiten ver nuestras fragilidades. Y las fragilidades no se esconden, las fragilidades se reconocen, se asumen y se las entregamos a Dios. Es Él el que puede hacer lo que nosotros quizá en toda una vida no hemos podido. Y es Él y será Él el que nos pueda ayudar a llevarlas adelante. Por último, ¿cómo vivir nuestra fe cristiana desde una lógica de la entrega? Pues haciendo parte activa de nuestra iglesia. Eh, eh, Jesús, después de su resurrección, cuando se aparece a los apóstoles, les dice a estas primeras comunidades, me voy al Padre, pero con ustedes dejo al Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que habita en nuestros corazones y nos moviliza a vivir en iglesia. ¿Qué es vivir en iglesia? Evidentemente es vivir la práctica de nuestra fe, pero hacerlo en comunidad. Y yo creo que quiero aquí eh, mm, valorar profundamente todo distintos grupos, porque yo sé que aquí con nosotros hoy hay distintas expresiones y grupos de personas que están con nosotros. Y es que la fe cristiana no se vive de manera individual y aislada. La fe cristiana se vive en comunidad y eso es la iglesia. La iglesia, por eso se dice, es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa que la iglesia sea el cuerpo místico de Cristo? Que estamos llamados a vivir en comunidad, porque allí en comunidad es como podemos revelarle al mundo ese plan de salvación que Dios tiene para todas y todos. ¿Qué es lo que estamos llamados a vivir como iglesia? Mostrarle a este mundo que es posible vivir con sentido, vivir con un horizonte de plenitud desde una experiencia profunda de Dios. Y yo creo que eso es una cosa que nos podemos preguntar. ¿Cómo estamos mostrándole a los demás? ¿A quiénes? A los más cercanos, a los próximos, sus hermanos, tíos, primos, sobrinos, nietos, yernos, nueras. ¿Cómo les mostramos a ellos que viviendo en comunidad estamos viviendo ese reino de Dios? Y ahí es donde se retornan esas palabras, porque lo hacemos con sentido, lo hacemos con alegría, lo hacemos con optimismo, inclusive y sobre todo en esos momentos de mayores dificultades. 3 elementos que me parece que quedan aquí puestos, repito, no son la única manera de ver a Dios, pero creo que pueden ser llamados. Uno, tener una actitud vital de búsqueda de Dios.
Si no buscamos a Dios, ¿a quién le vamos a responder? Si no buscamos al Dios de Jesús, terminamos respondiéndole a otros dioses. El Dios del éxito, el Dios del dinero, el Dios de la felicidad. Por ejemplo, hoy en día yo quedo aterrado cómo se homogeneizó el éxito. ¿Qué significa ser exitoso? Tener plata, viajar, salir a comer. Si usted hace eso, usted ya es exitoso, o sea, no, usted le va muy bien. Pero si usted no hace eso, pues a veces como que lo critican mucho. Entonces uno dice, venga, qué curioso. Dios, que es el de la diversidad, que hay distintas formas de plenitud, pues nos invita a salirle al paso a esas formas de éxito que nos plantea la sociedad. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que reconocer cómo es que Dios se nos está revelando. Segundo, movernos hacia esa revelación de Dios. Tercero, no nos movemos solos, no lo hacemos solos, lo hacemos en comunidad, lo hacemos en iglesia. El Papa Francisco en el último año movilizó mucho el tema de la sinodalidad. Somos una comunidad y por eso valoro mucho los esfuerzos de muchos de ustedes y muchas, sobre todo muchas, que procuran mantener la fidelidad a las comunidades. Ustedes, líderes de San José, que se reúnen virtualmente todos los días a orar el rosario y distintas oraciones. Eso es una comunidad virtual en la distancia, pero allí mantienen la fidelidad de apostarle a la vida comunitaria junto a otros. Y ahí hay un dicho antiquísimo que dice, caminar con otros es muy complejo y nos hace caminar lento. Si vamos solos, vamos más rápido, pero cuando voy con otros, llego más lejos. Cuando voy solo, no alcanzo a ir tan lejos porque me cansé y hasta ahí llegué. Cuando voy con otros, cuando yo me canso, otro me apoya y me ayuda a caminar. De tal manera que cuando el otro se cansa, pues soy yo quien lo apoya. Somos y estamos llamados a vivir en comunidad. Siguiente slide, por favor. Entonces, estas tres propuestas se traducen en algunas preguntas y quiero dejarlas allí, reitero, porque mi intención lejos es adoctrinar, ¿no? Me parece que el único que habla y nos enseña es el Espíritu Santo, ¿no? Ese que nos dejó Jesucristo, cuando Él retorna al Padre, Él nos dice, a cada un ser humano en ustedes queda el Espíritu de Dios. Todos tenemos en nosotros, en nuestro corazón, el Espíritu de Dios. Por eso me parece que estos espacios, más que decir algo, lo que debe es dejar preguntas. Tres preguntas que quiero compartir en esta mañana, iniciando el año, que ojalá también nos sirvan para proyectarnos este año. Primero, ¿cómo decido buscar a Dios en mi vida cotidiana este año? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Cuáles son los lentes que voy a utilizar para buscarlo en mi vida cotidiana? Y ojalá que sea una pregunta permanente, que al final del día, cuando hacemos el examen del día, nos preguntemos no solamente qué hice bien o qué hice mal, pues eso está bien, pero también incluyamos la pregunta de hoy cómo se me reveló Dios, cómo me apareció Dios, ¿no? En la florecita, en el atardecer, en la visita con esta persona, inclusive en un disgusto. Hombre, mire, hoy me disgusté y se me voló, mejor dicho, eso fue terrible. Ahí sí me apareció Dios mostrándome que tengo una fragilidad y diciéndome, bueno, vamos a trabajar eso. Primera pregunta, ¿cómo decido, cómo quiero buscar a Dios este año en mi vida cotidiana? Segundo, ¿cuál camino me está invitando Dios para que yo transite este año? Y miren que esto es interesante, esto no es solamente voluntarismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque es que yo me voy a esforzar este año porque voy a ir al gimnasio y voy a trabajar y voy a hacer, uy, pues sí, uno hace muchos planes, bendito sea mi Dios, entréguese. Pero también pregúntele, ¿qué es el camino que Dios quiere que tú transites? ¿Será que este año ya es el momento de abordar esos temas profundos y ponerle nombre y empezar a trabajarlos? Y por último, ¿qué estoy dispuesto a entregarle a Dios este año? Hay cosas que a veces nos cuestan mucho y es obvio porque somos seres humanos y nos aferramos por amor, por cariño, a veces relaciones afectivas. Es que yo amo tanto a esta persona que no soy capaz de soltarla. Quizá Dios me está diciendo, este año eso es lo que yo quiero que tú me entregues. O a veces estamos aferrados a experiencias del pasado y no las soltamos. O estamos aferrados a formas de pensar y de ver el mundo. Es que el mundo tiene que ser así, así, así. Y Dios nos está diciendo este año, suelte eso, suéltelo, entréguemelo. Una cosa hermosa es, y eso lo dicen en la tradición los santos, las santas, cuando le entregamos algo a Dios, Él nos lo devuelve multiplicado. Ojo con eso. Recordemos los evangelios.
Diste una cosa y te devolvieron el 100 por 1, los talentos. Te entregué un talento y lo multiplico. Cuando yo entrego la cosa, se multiplica. Pero hay gente que por miedo lo esconde. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ahí es durísimo el Evangelio. Eso poquito que le dice, lo quito. ¿Por qué? Porque usted no fue capaz de entregarlo y ponerlo a producir. Los dones que hemos recibido no son para guardarlos para nosotros solos. Los dones que Dios nos ha entregado son para ponerlos al servicio y ahí es donde se multiplica. Entonces, si yo tengo una dificultad, no me la guardo, se la entrego a Dios, que Él la cambia. ¿Qué hace Dios? Pues lo que sabe hacer Dios, lleva a la plenitud las cosas. Eso no significa que se nos van a quitar los dolores, y eso es importante. Yo termino con una experiencia que tuve la oportunidad y la gracia de Dios de acompañar una vez una persona con una enfermedad de cáncer terminal en el hospital, pues me comentaba, pues tuve la oportunidad de acompañarla, era una mujer relativamente joven, y acompañarla en ese paso. Y ella decía, mire, yo siento que mi vida todo el tiempo estuvo a espaldas de Dios. Y ahora, en este momento, me duele montones porque era un cáncer muy doloroso, pero he encontrado para qué era que o sea, le he encontrado sentido a lo que hago. Y en este momento, lo único que le pido a Dios es que ya me lleve, pero ya me siento con un sentido de vida. Eso para mí fue durísimo, ¿no? Porque no creo que todos tengamos que llegar a ese punto para encontrarle sentido a la vida. Pero sí creo que hay personas que en ese punto le encuentran sentido. La pregunta es, nosotros, ¿qué vamos a hacer con lo que vivimos? ¿Estamos esperando que Dios me quite los dolores para poder ser feliz? ¿O descubro el sentido de mi vida en medio de todas las dificultades que cada uno atravesamos? Yo creo que hay una invitación y una pregunta amplia. ¿Qué estoy dispuesto a entregarle a Dios este año? A veces creemos, muy por ejemplo en el mundo judío se creía que al que Dios bendice es porque le va bien. Y si a usted le va mal, es porque Dios lo está castigando. No recordemos Job. La gente decía, a usted le va bien en la vida, tiene platica, tiene familia, a todo el mundo le va bien, es porque Dios lo bendice porque usted se portó bien. Cuando pierde la familia, pierde los recursos, entonces la gente empieza a decir, uy, Job, ¿usted qué hizo? Usted debe haber hecho algo malo porque Dios le está castigando. Y Job, en la abundancia y en la escasez, nunca reniega de Dios. Y ese es el gran mensaje de Jesús. No olvidemos, Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y no le fue bien. Muere en una cruz. Seguimos a un hombre que hizo todo bien y murió por el egoísmo, la envidia y el pecado de los seres humanos. Ese es el camino que Dios nos invita. A veces a transformar la idea de bendición y descubrir que hay bendiciones en muchos lugares. Las palabras de Jesús, el reino de Dios ya está aquí, está en medio de ustedes y a veces no lo vemos. Porque claro, el dolor es complejo, porque es difícil. Claro que sí, nadie dijo que era fácil. Sin embargo, ¿qué estoy dispuesto a entregar de mi prejuicio de lo que debe ser bueno y lo que hace Dios para descubrir qué es lo que realmente Dios me quiere mostrar? Muchas veces tenemos imágenes de Dios que no son Dios, son mis deseos. Eso le pasaba a Pedro. Recuerden a Jesús diciéndole, ¿saben qué? Yo que soy el Hijo de Dios, tengo que ponerme un delantal y lavarles los pies a ustedes. Y Pedro dice, nunca me voy a dejar lavar de ti los pies. ¿Qué? Pedro, usted es el maestro. La imagen de Pedro que Dios, la imagen que Pedro tenía de Dios era la imagen de un rey, ¿no? O sea, el rey manda, pero nunca sirve. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Pedro, siempre exagerado, le responde, ah, no, mentiras, entonces láveme todo, ¿no? Todo, todo, todo. Jesús le dice, no, es que esto no es para bañarlo, es para que usted entienda que la actitud de Dios no es el gobierno, la actitud de Dios es el servicio. El que quiera ser primero, que se haga de último. El que quiera ser el mayor, que sirva al resto. Ahí hay todo un derrotero de lo que Jesús nos muestra de Dios. Y a veces nosotros tenemos otras expectativas. Queremos que Dios nos encumbre, que la mamá, ahora sí traigo a colación, la mamá de los Zebedeos, diciéndole a Jesús, bueno, Señor, mis hijos se entregaron todo por seguirlo. La mamá de los Zebedeos, como toda mamita hermosa, quería lo mejor para sus hijos. Y Jesús le dice, venga, mi señora, pues gracias a Dios sus hijos se entregaron todo por el reino de Dios. Y yo lo único que le puedo asegurar es que ellos también van a sufrir la cruz que yo voy a sufrir.
Pero ponerlos a la derecha o a la izquierda, pues eso no me corresponde a mí, solo le corresponde a Dios Padre. Invitación a todos. Dejemos quizá de estar buscando paraísos que no sí está ocurriendo aquí. El paraíso ya salimos de él. Y a ese paraíso quizá volveremos en el día de nuestra muerte. Por ahora, sí que estamos haciendo. Vivamos el reino de Dios. ¿El reino de quién? De Jesús, que Jesús nos invita. Ese que nos está en el día a día, ahí en las dificultades, en el trabajo, moliendo todos los días. ¿Qué tal si empezamos a ver a Dios ahí? Por eso, tres preguntas. ¿Cómo quiero buscar a Dios en mi vida cotidiana? ¿Cuál es el camino que Dios me invita? No el que quiero transitar, sino al que Dios me invita. Y por último, ¿qué estoy dispuesto a entregarle a Dios en este año? Les invito para que cerremos esta oración con el último slide, haciendo juntos esta oración que, como les decía al inicio, es la oración que el Papa León nos plantea o planteó para el inicio de la Jornada de la Juventud en este 2026. Invito a otra persona que pueda abrir su micrófono y leernos esta oración para todas, para todos. Señor Jesús, palabra viva del Padre, en ti encontramos la luz que guía nuestros pasos. Sabemos que el corazón humano vive inquieto, hambriento de sentido, y solo tu Evangelio puede darle descanso y plenitud. Enséñanos a escucharte cada día en las Escrituras, a dejarnos interpelar por tu voz y a discernir nuestras decisiones desde la cercanía a tu corazón. Que tu palabra sea alimento en la fatiga, esperanza en la oscuridad y fuerza en nuestras comunidades. Señor, que la palabra que nos hace hijos y hermanos, discípulos y misioneros de tu reino, no esté nunca ausente de nuestros labios ni de nuestros corazones. Haznos una iglesia que ora con la palabra, que se edifica en ella y la comparte con alegría, para que en cada persona renazca la esperanza de un mundo nuevo. Que nuestra fe crezca en el encuentro contigo a través de tu palabra, impulsándonos desde el corazón a salir al encuentro de los demás, a servir a los más vulnerables, a perdonar, a atender puentes y a anunciar la vida. Amén. Amén. Que el Señor de la vida, de la historia, nos siga acompañando y sobre todo no nos deje quietos y nos siga movilizando justo a donde Él lo desea. Muchísimas gracias. Quiero